Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión hablaremos de coma y muerte encefálica de una manera bien didáctica, ¿verdad? Para que todos vayamos comprendiendo de qué se trata estos dos conceptos que de por sí pues son muy complejos. No voy a explicar tanto de una manera tan técnica, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda lo que son ambos conceptos. Bueno, sin más que decir, avancemos con el tema. ¿Qué es el coma? Pues el coma, pues primeramente hay que relatar de que es un estado en el que la persona no se puede despertar, ¿verdad? Pero para poder hablar de qué es despertar o qué es estar dormido, o qué es estar en coma, qué es estar en sonoliento, hay que hablar de la conciencia, ¿verdad? En este caso, la conciencia va a depender de la integridad funcional del sistema reticular activador ascendente, o también llamado en otros casos como el sistema SARA o el sistema SRAA. Este está localizado en el tronco encefálico, desde la parte rostral de la protuberancia hasta la parte caudal del encéfalo. En este caso son tres estructuras longitudinales, o dicen otros autores que son verticales, se van en caída, que antes no se sabía pues específicamente cuál era su función, pero que en los últimos 100 años se ha dado de que han descubierto poco a poco pues cuál era la función del sistema reticular, ¿verdad? Y era muy vital, muy importante, ya que era el que nos mantiene despiertos, ¿verdad? Si en este momento está despierto es gracias a este sistema activador ascendente. Si este sistema reticular activador ascendente no está activado o está lesionado, obviamente el estado de conciencia decae, la persona se duerme y no despierta, así de simple. Otra cosa que tiene la integridad funcional es la corteza cerebral bien encefálica o bien hemisférica, ¿verdad? En este caso, como vemos, el sistema reticular está muy conectado a cada una de las cortezas. Pues entonces, para que pueda haber conciencia, tiene que estar la corteza cerebral de una manera indemne, y también tiene que estar el sistema reticular ascendente activador, pues tiene que estar también indemne, ¿verdad? Si una de estas dos se lesiona, pues puede inducir a un coma. ¿Cuáles son las circunstancias en las que ocurre un coma? Puede ser un fallo bilateral difuso del corte cerebral, o sea, la corteza cerebral, puede ser por una isquemia, un infarto cerebral, puede ser por golpes, por un batazo, un choque en moto, te pegaste en la cabeza en un árbol, etcétera, ¿verdad? O también por un fallo en el tronco encefálico, diencéfalo o el tálamo, que van a afectar al sistema reticular ascendente anterior o cualquiera de sus vías. O también por un fallo combinado, ya sea bilateral del córtex y el tronco cerebral, que puede ser secundaria a algunos fármacos tóxicos, hipoxia por ahogamiento o hipoxia por un paro cardiorrespiratorio, puede ser por una hipoglicemia, puede ser por uremia, por fracaso hepático, por insuficiencia renal, etcétera, ¿verdad? Ojo. Una lesión hemisférica unilateral extensa va a causar un coma de manera indirecta. Esto debido al efecto masa de la lesión. Por ejemplo, pongamos de ejemplo este esquemita que está aquí abajo. Imaginemos, tenemos la corteza, en ambas cortezas. Pues entonces viene un ejemplo, pues una persona está caminando así, aparece un loco y te pega un batazo en la parte izquierda. Entonces aquí empieza a acumularse sangre y empieza a empujar todas las estructuras hacia el lado contrario, ¿verdad? Esto se le conoce como efecto masa y va a provocar un aumento de la presión intracraneal y obviamente va a afectar a la circulación y obviamente a provocar una muerte cerebral, ¿verdad? O un coma. En este caso, como ya había dicho, se desplazan las estructuras cerebrales y va a producir una compresión secundaria del tronco encefálico y por tanto una disfunción del sistema SARA, ¿verdad? Las alteraciones de la conciencia son afectadas por tres tipos, ¿verdad? Existen los tres tipos de niveles de conciencia o grados de alerta. Existe la somnolencia, en el que el paciente, pues la persona puede ser despertada de una manera normal, no tiene ninguna alteración. Todos hemos padecido somnolencia, pero obviamente si un paciente pues tiene problemas cerebrales del sistema encefálico, pues y tiene somnolencia, pues hay que ver cuál es la causa, ¿verdad? De esto. El estupor, pues el paciente va a necesitar grandes estímulos para ser despertado.
el libro de medicina interna pues lo divide en dos, como son el estupor superficial, que dice que el estupor superficial, el paciente a estímulo doloroso va a despertar, ¿verdad? Pero obviamente se va a volver a quedar dormido. Y el estupor profundo, en que aún los estímulos dolorosos pues solo va a provocar efectos autónomo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona viene, lo estimulas con dolor, este paciente va a reaccionar con una taquicardia o etcétera, ¿verdad? Cosas que no puede manejar por sí mismo. Y un coma, pues el paciente no puede ser despertado de ninguna forma, aunque le arranquen el brazo, lo golpeen, le digan que se ganó la lotería, no va a despertar. Así de simple. Estos son los niveles de la conciencia, ¿verdad? Y otra cosa que hay que hablar, que es el contenido de la conciencia o conocimiento de uno mismo y del exterior. Es por eso que a la hora de hacer el examen físico siempre decimos paciente consciente orientado en tiempo, espacio, persona y circunstancia. Ya porque puede tener una desorientación temporoespacial que obviamente puede tener una causa cerebral. Muchos pacientes que han estado en un coma profundo pues pueden tener en esta cosa una desorientación, ¿verdad? O una pérdida del contenido de la conciencia. Entonces, muchos pacientes que han estado en un coma de larga estancia, un ejemplo, varios meses, varios años, como en el año 2020, pues verdad que muchos pacientes despertaron, no sé qué pasó ahí, verdad, pero muchos pacientes despertaron y encontraron una pandemia, verdad, y se encontraron con un futuro devastador, literalmente, pensaron que era el fin del mundo. En sí, pues el contenido de la conciencia, el conocimiento de uno mismo y el mundo exterior está dado, generalmente puede darse una confusión. Entonces, el estado de confusión puede caracterizarse pues por un estado confusional agudo o por delirios, ¿verdad? Que se caracteriza por la falta de atención y una desorientación temporoespacial. Es importante decir que esta confusión frecuentemente se acompaña de ilusiones, ¿verdad? Que generalmente son percepciones anómalas de estímulos visuales. Un ejemplo de esto, pues el paciente no reconoce pues lo que está observando. Por ejemplo, hay pacientes, hay datos pues que indican que hay pacientes que han despertado, miran un gato, miran un perro y no saben lo que es, para ahí les da miedo. También pueden tener percepciones anómalas táctiles, como el paciente piensa que está siendo tocado cuando nadie lo está tocando, ¿verdad? Y puede tener percepciones anómalas del entorno sonoro. Y también puede tener algunas alucinaciones más frecuentes, que son las visuales, ¿verdad? Como que alguien lo está persiguiendo. El diagnóstico diferencial, pues estos son procesos parecidos al coma, pero que no lo son, como son el estado vegetativo crónico coma vigil, el mutismo asinético, el síndrome de enclaustramiento o cautiverio o locking síndrome y el pseudocoma histérico, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que caracterizan estos cuatro procesos? Pues que se parecen al coma pero que no lo son. Por ejemplo, el estado vegetativo crónico o coma vigil, se da tras un coma prolongado. El paciente recupera el ciclo de sueño-vigía, pero sin signos de actividad mental consciente, ¿verdad? En este caso se recupera el nivel de la conciencia, pero no el contenido. Frecuentemente ocurre tras un traumatismo craneoencefálico grave, pues, y encefalopatías postparada cardiorrespiratorias. En este caso, que me había señalado anteriormente, estos casos se dan por una isquemia cerebral, ¿verdad? El mutismo cinético, pues, es un estado extremo de abulimia, o sea, falta de motivación. Se da en lesiones frontales bilaterales, como sabemos, pues, los estados emotivos, los estados de motivacionales se encuentran en el lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces, lesiones en el lóbulo frontal va a provocar este mutismo cinético. También lo puede provocar la hidrocefalia. También la cirugía de tumores en la fosa posterior, en este caso por inflamaciones de la fosa posterior, va a empujar hacia adelante y lesionar los lóbulos frontales. El síndrome de enclaustramiento o cauteriolo locking síndrome, las funciones mentales están intactas, pero hay parálisis de toda movilidad, excepto los movimientos oculares verticales y el parpadeo, con los que mantiene contacto con el exterior, ¿verdad? Estos casos pues pueden verse en ictus de las porciones ventrales de la protuberancia y afectaciones graves neuromusculares
como el síndrome de Guillain-Barré y la miastenia gravis, ¿verdad? Y el último proceso que se parece al coma pero que no lo es el pseudocoma histérico, que son estados vegetativos sin causas neurológicas explicadas. Se dan en pacientes con histeria y histeria colectiva, ¿verdad? Se pueden dar principalmente. El nivel de la conciencia pues vamos a valorarlo por medio de la escala de Glasgow, ¿verdad? Como en este caso se valoran las tres partes de la conciencia, como son aperturas oculares, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿verdad? Vemos aquí que va a dar de 0 a 15 puntos. Obviamente la apertura de los ojos nos va a brindar 4 puntos, la respuesta verbal nos va a dar 5 puntos y la respuesta motora nos va a dar 6 puntos, que es equivalente a 15 puntos, ¿verdad? Pero estos van a ir descendiendo conforme obviamente al examen físico que vayamos haciendo, ¿verdad? Entonces en la apertura de los ojos, si es espontánea, le vamos a dar 4 puntos. Si abre los ojos únicamente llamándolo, son 3 puntos. Si abre los ojos únicamente con un estímulo doloroso, son 2 puntos. Y si le hacemos un estímulo doloroso y aún así no abre los ojos, solo le vamos a dar 1 punto, ¿verdad? En la respuesta verbal, pues está en este caso, si la respuesta verbal es orientada, o sea, le preguntamos al paciente, hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Entonces ya vemos pues de que está orientado, entonces tiene 5 puntos. Si el paciente está confundido a la hora de hablar, pues son 4 puntos. Si indica pues palabra inapropiada, o sea, no pronuncia bien una palabra, cuando le preguntamos algo responde otra cosa, entonces son dados como no tanto confusión, sino como palabras inapropiadas, palabras mal pronunciadas. Entonces le vamos a dar 3 puntos. Si son sonidos incomprensibles, le vamos a dar 2. Entonces cuando hablamos de sonidos incomprensibles, el paciente gime nada más muchas veces, ¿verdad? No va a hablar, no va a hacer alguna palabra, ni siquiera una palabra incomprensible, una palabra inapropiada, ¿verdad? Entonces en ese caso le vamos a dar 2 puntos, y si no habla pues le vamos a dar solo 1 punto, ¿verdad? En la respuesta motora, pues si obedece órdenes, le vamos a dar 6 puntos. Si venimos nosotros y le tocamos 2 puntos y el paciente logra localizar dónde se encuentran esos puntos, pues le vamos a dar 5 puntos. Si el paciente retira el brazo por un estímulo doloroso, le vamos a dar 4. Si el paciente tiene un reflejo flexor, estamos frente a una descorticación, entonces le vamos a dar 3 puntos. Si hace un reflejo extensor, pues el paciente vamos a estar pues frente a un paciente que tiene descerebración, le vamos a dar 2 puntos. Es por eso que estamos viendo que la descorticación y descerebración, pues el que tiene peor pronóstico es la descerebración. Ahí iremos viendo por qué, ¿verdad? Pero si no existe ninguna respuesta, a pesar de hacerle todos los tipos estímulos dolorosos, pues le vamos a dar 1 nada más, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente tipo de respuesta. Si es un puntaje de 15 puntos, el paciente está en un estado de vigilia y alerta. Si el paciente tiene de 11 a 14 puntos de 15, pues está en un estado de sopor. Si hay respuestas incompletas, puede estar en confusión o nubilación, ¿verdad? Si tiene 7 a 10 puntos de 15, pues está en un estado de estupor. El paciente solo se mantiene despierto mediante la estimulación vigorosa y continua y responde solo con palabras o algún movimiento, ¿verdad? De 5 a 6 puntos de 15, el paciente está en un semicoma o un coma superficial. Solo responde a estímulo doloroso y a movimientos que es poco corriente. Solo gime o murmura. Entonces en este estado pues ya el paciente, como sabemos, pues dicen los autores que un glaucoma menor de 8 ya el paciente tiene que estar intubado, ¿verdad? Porque ya está en un estado de estupor profundo. Decimos pues en esto de coma superficial en este caso pues estas cosas pues dicen esto lo dicen los autores, pues, pero aún así señalo de que no está correcto, ya que el coma superficial está dado como un estupor profundo, ¿verdad? Y de 1 a 4 puntos, que esto no es viable, pues de 3 a 4 puntos, ya que no se puede tener menos de 3 puntos. Estamos frente a un coma o un coma profundo que es insensible a todos los estímulos, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son los patrones respiratorios. Ahora van a preguntar, pero ¿por qué son importantes tener en cuenta todo esto? Porque todo esto nos va a indicar
cuál es el motivo del coma y dónde se encuentra la lesión, ¿verdad? Entonces en los patrones respiratorios tenemos Cheyne-Stokes, que en este caso es una forma cíclica con pausas de apnea. El coma es superficial por trastorno metabólico, ya sea uremia o insuficiencia cardíaca congestiva o anoxia. También se da por lesiones hemisféricas leves. Entonces aquí tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces el paciente respira, entonces escuchamos, y entonces el paciente de pronto deja de respirar un tiempo ya, y después vuelve otra vez a la respiración. Entonces el paciente sigue. Entonces esa es la respiración de Cheyne-Stokes, y estamos frente a una lesión hemisférica leve o un trastorno metabólico, ¿verdad? Después tenemos la hiperventilación neurógena central, o también llamado respiración acidótica de Kussmaul. Entonces las respiraciones son profundas y rápidas. Entonces tenemos ese tipo de respiración. Entonces el paciente estamos frente generalmente a una respiración acidótica, ¿verdad? Y se puede dar también por lesiones del mesencéfalo o las protuberancias. La respiración apnéusica tenemos en lesiones del tegmento lateral de la protuberancia inferior, como tenemos aquí apnéusica. Entonces las respiraciones son respiraciones donde se toma aire, se mantiene, se exhala de manera muy lenta, ¿verdad? Después tenemos las respiraciones en salvas, que son extrañas, pues no muchas veces no se da, pues en el que el paciente pues tiene respiraciones que aumentan, pues principalmente son respiraciones profundas y rápidas que van disminuyendo de profundidad y hasta llegar a la apnea, ¿verdad? O sea, a la ausencia de la respiración, y a eso se le conoce como respiración en salva, ¿verdad? Y ya sabemos pues dónde se encuentra la lesión. Y por último tenemos la respiración atáxica, que son respiraciones que no tienen un patrón específico y está dado en lesiones vulvares y tiene un pronóstico infausto, o sea que tiene un pronóstico bien reservado, bien malo. Los movimientos oculares, pues es muy importante hacer los exámenes de movimientos oculares y la función pupilar, porque son de gran importancia diagnóstica en el coma. ¿Por qué es muy importante? Es importante decir porque en este caso las estructuras que van a regular estos centros pues se encuentran cerca de las estructuras que controlan la conciencia, ¿verdad? Que es el SARA. El primero tenemos las desviaciones en plano vertical, que son desviaciones sesgadas o en skin. Se deben a lesiones de la protuberancia o el cerebelo. Entonces el paciente va a ver hacia arriba o hacia abajo, principalmente. Desviación conjugada de los ojos, se hace a ambos ojos. Existen los tres tipos, ¿verdad? Como son la lesión talámica o el mesencéfalo alto. En este caso los ojos van a ver hacia la nariz y hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un paciente que obviamente este no es el caso, ¿verdad? De una lesión talámica, pero simula mucho a una lesión talámica o mesencefálica alta. Después tenemos la lesión hemisférica. En la lesión hemisférica el paciente va a tener una desviación conjugada horizontal, o sea, hacia arriba, en este caso hacia el lado de la lesión, ¿verdad? En este caso hacia el lado contrario de la hemiparesia. En este caso se explica por la decusación, ¿verdad? De las raíces nerviosas o de los cordones, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Y las lesiones de la protuberancia pues son desviaciones conjugadas horizontales miradas hacia el lado contrario de la lesión, en este caso hacia el lado de la hemiparesia. Ahora pero me preguntan, ¿pero por qué se explica esto? Obviamente ya sabemos que la decusación sea una primera decusación en las pirámides, y eso es lo que explica pues la decusación. O sea, como en este caso una lesión hemisférica está en la parte más alta, obviamente están antes de ambas decusaciones. Entonces el paciente pues va a ver hacia el lado de la lesión o hacia el lado contrario de donde está la hemiparesia. Entonces, como ya sabemos, pues algo básico, sabemos que si la parte derecha del hemisferio cerebral está afectado, entonces la parte izquierda del cuerpo es la que va a tener la hemiparesia o la afectación. Ya le había explicado eso por la decusación, ¿verdad? Entonces,
Como esta lesión de la protuberancia se da mucho por debajo del hemisferio cerebral, obviamente ya se dio la primera decusación, entonces el paciente va a ver hacia el mismo lado de la lesión, pero hacia el lado contrario de donde está la lesión, ¿verdad? O sea, de donde está la hemiparesia, el paciente va a ver hacia ese lado, pero hacia el lado contrario de la lesión. La oftalmoplegia internuclear pues es una lesión del fascículo longitudinal mediano que une a los núcleos 4 y 3 para la mirada conjugada horizontal, ¿verdad? En este caso el paciente va a tener la incapacidad de la abducción de un ojo por nistagmo del ojo aductor, ¿verdad? Por ejemplo, en la oftalmoplegia internuclear derecha, al intentar mirar hacia la izquierda, como lo tenemos aquí, ¿verdad? El ojo derecho no va a aducir. Si miran en este caso va a ver hacia el lado, pero este no, ¿verdad? Entonces es porque tenemos esta lesión de aquí. Y el ojo izquierdo va a aducir con un nistagmo. O sea, el paciente o sea, lo que estoy tratando de decir pues es que el paciente al ver hacia el lado izquierdo, si tiene una oftalmoplegia internuclear derecha, el paciente va a tratar de ver hacia el lado izquierdo, el ojo derecho no se va a mover y este ojo se va a desviar hacia la izquierda, pero va a estar haciendo un bamboleo, o sea, va a estar así, ya. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? Pues es la esclerosis múltiple en jóvenes e ictus en pacientes mayores. El bowing ocular, pues son sacudidas oculares hacia arriba y hacia abajo, entonces los ojos van a estar así, hacia arriba y hacia abajo. Esto va a indicar una lesión protuberancial y obviamente tiene un mal pronóstico, lastimosamente. El roving ocular, pues el desplazamiento lento de los ojos hacia un lado y hacia el otro de forma espontánea. Esto va a indicar integridad del tronco. Entonces vamos a ver que el paciente, miramos por primera vez los ojos del paciente y tiene hacia una dirección, después volvemos a ver y los tiene hacia otra dirección. Entonces este es el roving ocular y encontramos que se encuentra íntegro el tronco. Después tenemos los reflejos oculocefálicos, o también llamado reflejo de ojos de muñecas. Bueno, sí, voy a explicarles de esta manera. Si todos han tenido una muñeca en el momento o han visto una muñeca, vemos que si la acostamos, pues la muñeca cierra los ojos, ¿verdad? Y si la ponemos vertical, pues la muñeca abre los ojos. Entonces lo mismo pasa con estos pacientes, pero con el movimiento hacia los laterales, ¿verdad? En los sujetos normales como tú y yo, pues este reflejo pues va a inhibir la actividad cortical. En este caso, por la misma actividad cortical va a inhibir este reflejo. Entonces, en el coma, este reflejo se libera y se mueven ojos de muñeca. Entonces, si vemos aquí, está normal. Si lo desviamos la cabeza hacia el lado derecho, vamos a ver que el paciente sigue viendo hacia arriba. O si lo movemos hacia el lado izquierdo, también va a verlo hacia arriba. Entonces, esto se le conoce como reflejo de ojos de muñeca. Unos movimientos oculares completos y conjugados inducidos por la maniobra oculocefálico van a demostrar la integridad de extensos segmentos del tronco encefálico y prácticamente va a excluir una lesión primaria que sea causa del coma. Ahora entonces vamos a tener que buscar otra causa del coma que no sea una lesión. Ojo, aquí es importante decir que las dosis altas de depresores del sistema nervioso central pueden abolir el reflejo oculocefálico. Entonces, a dosis alta de depresores puede dar el signo positivo de ojos de muñeca, ¿verdad? En este caso, pues la presencia de una pupila del tamaño normal y reactiva a la luz va a diferenciar la mayoría de los comas inducidos por fármacos de las lesiones del tronco cerebral. Entonces, si vemos que un paciente tiene este reflejo pero tiene alteraciones pupilares, obviamente vamos a pensar de que es por fármaco, envenenamiento u otras causas, ¿verdad? Como un coma diabético. Los reflejos oculovestibulares, pues en este caso va a darse por estimulación vestibular, ¿verdad? La estimulación vestibular calórica va a ofrecer la misma información que el reflejo oculocefálico, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer estos reflejos? O sea, si ponemos agua fría en los oídos, pues la desviación tónica de los oídos hacia el oído estimulado. Pero si lo hacemos con agua caliente, la desviación tónica del oído hacia el lado contrario al estimulado. O sea que si ponemos el agua caliente en el oído izquierdo,
el paciente va a ver hacia el lado derecho, ¿verdad? O viceversa, si ponemos pues el agua fría en el oído izquierdo, pues el paciente va a ver hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Es muy fácil entender esto. En el paciente despierto, una vez la desviación tónica, aparece un nistagmo que tiene dos fases. Como tenemos la fase lenta, que es la fase lenta del nistagmo, pues depende del centro de la mirada horizontal protuberancial, por lo que estará ausente en lesiones del tronco, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos estos reflejos, pues al volver a la normalidad, pues tiene dos fases, fase lenta y fase rápida, y dependiendo de cuál fase es la que encontremos en ese paciente, ahí vamos a descartar o confirmar una lesión, ¿verdad? En la fase rápida, pues la fase rápida depende del lóbulo frontal, y si esta está ausente, indica lesión hemisférica cerebral, ¿verdad? Aquí tenemos los reflejos corneales, que está dado por el quinto par craneal o el trigémino. Como sabemos, pues la córnea está inervada por en este caso la rama oftálmica del nervio trigémino, y también puede darse pues por el séptimo par craneal. En este caso se alternan las lesiones protuberanciales. Si es normal, pues si nosotros venimos, agarramos una motita de algodón y estimulamos la córnea de un ojo, pues obviamente el paciente va a cerrar ambos ojos, ¿verdad? Porque ese es su reflejo. Si encontramos una parálisis del núcleo facial derecho, pues vamos a ver de que al estimular el ojo derecho, solo se va a cerrar el ojo contrario, ¿verdad? Pero si venimos nosotros y estimulamos esta zona de aquí, igualmente, ¿verdad? Solo va a cerrar el mismo ojo de ese lado. Entonces, al estimular el ojo derecho, no hay una respuesta en el izquierdo, pero no en el derecho. Y si estimulamos el ojo izquierdo, pues aún así no va a haber respuesta en el ojo derecho, ¿verdad? Si encontramos una lesión del trigémino derecho, pues obviamente si venimos y estimulamos el ojo derecho, pues vemos que no existe una respuesta en ninguno de los ojos, ¿verdad? Pero si estimulamos el ojo izquierdo, la córnea izquierda, pues vamos a tener una respuesta en ambos. Entonces, de esa manera vamos a diferenciar si hay lesiones en esos núcleos, en el núcleo del quinto par o en el núcleo del séptimo par craneal, ¿verdad? Aquí tenemos los reflejos pupilares. Pues si tenemos lesiones mesencefálicas, las pupilas van a estar midriáticas, ¿verdad? O sea, de esa manera. Pero si están puntiformes, la lesión se encuentra en el puente. Y obviamente ya tienen, ambas pues tienen ya mal pronóstico desde ahí. Ahora aquí tenemos algunas causas y algunas características pupilares, como son si estamos frente a una miosis reactiva bilateral. Estamos a una posible causa de una encefalopatía metabólica, lesión hemisférica profunda bilateral o una lesión diencefálica bilateral, ¿verdad? Si el paciente tiene una miosis reactiva ipsilateral o un síndrome de Horner, pues obviamente tenemos una lesión hipotalámica unilateral. Si tenemos una midriasis reactiva, o sea, no responde hacia la luz, tenemos una lesión mesencefálica. Si tenemos miosis puntiforme reactiva, tenemos una lesión en el puente. Si encontramos midriasis, podemos estar frente a un síndrome simpático mimético por intoxicación de atropina, cocaína o anfetaminas. O estamos frente a un síndrome anticolinérgico por tricíclicos y antiparkinsonianos. Si tenemos miosis, pues estamos frente a un síndrome colinérgico por intoxicación de órganos fosforados y fosfostigmina. Y si encontramos una miosis puntiforme, estamos frente a un paciente que está intoxicado por opiáceo, heroína y barbitúrico, ¿verdad? Es por eso que este examen físico pues nos va a decir mucho del paciente. Las respuestas motoras pues existen dos, ¿verdad? Pero no son útiles para el diagnóstico localizador, pero sí nos va a decir, nos va a dar un aproximado más o menos de dónde puede estar localizada la lesión, ¿verdad? Si estamos en una descorticación como la que tenemos aquí, puede estar causado pues por una lesión en los hemisferios cerebrales o en la cápsula interna, ¿verdad? ¿Cómo vamos a encontrar al paciente? Vamos a encontrar flexión de los miembros superiores e hiperextensión de los miembros inferiores. Entonces, mire, ahí se cumple la teoría.
Esto se da generalmente en lesiones bilaterales graves de los hemisferios cerebrales o, como ya había dicho, lesiones en la cápsula interna, ¿verdad? O descerebración, que este es el que tiene el peor diagnóstico, el peor pronóstico, un pronóstico desesperanzador, literalmente. En este caso vamos a encontrar extensión de las 4 extremidades. O sea, mire, está extendido, está extendido, está extendido. Entonces así podemos diferenciar. Entonces descorticación, hay flexión de las extremidades inferiores y extensión de los miembros inferiores, y en la descerebración hay extensión de las 4 extremidades. Este caso se da por una lesión de la vía córtico-espinal y a nivel del diencéfalo o bajo el mesencéfalo, y tiene un pronóstico malo, ¿verdad? Tiene un mal pronóstico, lastimosamente. Aquí tenemos el resumen del coma, ¿verdad? Como tenemos aquí, vemos que si encontramos pues una lesión en el diencéfalo, el patrón respiratorio va a ser Cheyneston, las pupilas van a ser mióticas y reactivas, y la postura va a ser una postura de descorticación, ¿verdad? Si está en el mesencéfalo, pues el patrón respiratorio va a ser taquineica, va a tener pupilas midriáticas y reactivas, va a tener una postura de descerebración, como ya había explicado, y los movimientos conjugados pues van a ser verticales alterados, síndrome de Parinao y lesión del tercer y cuarto par craneal, ¿verdad? Y si hay una lesión protuberancial, pues el patrón respiratorio va a ser amnésico, las pupilas van a ser mióticas y poco reactivas. La postura va a tener una postura de descerebración en lesión alta y una flacidez en lesiones bajas. Es por eso que es muy importante ver cuál es la postura que tiene el paciente, ¿verdad?, para localizar dónde está la lesión. Y los movimientos conjugados pues van a ser horizontales alterados como el OIN y lesión del sexto par craneal. Y así es como se explica pues de manera esquemática las desviaciones conjugadas de la mirada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de muerte encefálica. Muerte encefálica pues es un concepto moderno, es actual, que antes no se utilizaba, pues en el que legalmente el paciente está considerado muerto. El individuo en este caso no mantiene ninguna actividad del encéfalo, entonces el cerebro y el tronco encefálico no tienen actividades cerebrales, no hay electricidad, digámoslo de esa manera. En este caso el cerebro y el tronco encefálico pues pueden estar lesionados ambos, aunque dicen algunos autores que las lesiones corticales no son consideradas como muerte cerebral, pero las lesiones del tronco encefálico sí, ¿verdad? Ahí iremos viendo más o menos por qué. En este caso pues el paciente, aunque mantiene latidos cardíacos y la respiración, esta última está dada de forma artificial. Ahora, pero ¿por qué? Dicen algunos, y de esa manera los confunde, ¿verdad? Pero ¿por qué están latiendo el corazón si el cerebro está muerto? El corazón tiene automatismo, ¿verdad? Pero tarde o temprano se va a detener, lastimosamente, ¿verdad? El diagnóstico se va a basar fundamentalmente en la exploración clínica. Deben estar ausentes cualquier indicio de actividad cortical y todos los reflejos del tronco. Por ejemplo, va a haber ausencia de respuesta a estímulos dolorosos faciales, va a haber ausencia del reflejo corneal, ausencia de reflejo oculocefálico y oculoventricular, entonces el paciente no va a hacer el movimiento de muñeca, ¿verdad? La ausencia de reflejo tusígeno y nauseoso va a estar ausente también. En el test de apnea, pues al desconectar al paciente del respirador colocando oxígeno en entrada al tubo endotraqueal, se espera generalmente que aumente la PCO2 a más de 69 milímetros de mercurio o más de 20 que al inicio, ¿verdad? Está contraindicado en situaciones de inestabilidad hemodinámica o alteraciones ventilatorias. El test de atropina, pues al instilar atropina no debe variar la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón está latiendo porque, en fin, esa es la parte que hay que explicar bien, ¿verdad? Además, no debe existir hipotermia, ya que la hipotermia pues disminuye ciertos reflejos. Tampoco tienen que haber alteraciones metabólicas o fármacos o sustancias depresoras del nivel de la conciencia, ¿verdad? La cual debe ser conocida e intratable.
Si todo esto se cumple, se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Ya entonces las maniobras de Fox están negativas, el reflejo corneal está negativo, el reflejo fotomotor en ambos lados están negativo, el reflejo fotomotor consensuado directo está negativo, el lóculo cefálico o bucolo-vestibular está negativo y en este caso la aspiración traqueal y en este caso el reflejo tuxígeno y vomitivo pues están obviamente tan negativos, no se encuentran, ¿verdad? Si no se puede realizar una exploración completa o no se cumplen las premisas, pues se debe realizar una prueba complementaria que es confirmatoria. ¿Cuáles son estas pruebas? Las pruebas de actividad encefálica y en este caso el electroencefalograma que muestra la actividad cortical. En la muerte encefálica el trazado está plano, o sea, no hay ningún tipo de actividad. O los potenciales evocados que van a mostrar la viabilidad de la actividad del tronco encefálico. En este caso, en la muerte cerebral, pues deben estar interrumpidas todas las vías, ¿verdad? La otra prueba que podemos hacer al paciente, pues es la de circulación cerebral. En la muerte encefálica se produce una detención de la circulación cerebral. Literalmente no llega sangre al cerebro. Y aquí lo vemos, pues. Ya vemos que la presión dentro del cráneo, pues es mucho mayor, obviamente por las lesiones. Es importante decir que cuando se dan lesiones del tronco encefálico, la corteza cerebral entra en un proceso que es de licuefacción, ¿verdad? Y eso ya es irreversible, literalmente. Entonces, si un paciente ya es diagnosticado con muerte cerebral, eso es irreversible porque el cerebro entra en un proceso de licuefacción y todos los vasos sanguíneos que están en el cerebro están colapsados. Entonces no se puede traer a una persona de muerte cerebral, no va a despertar. Así que esa es la palabra correcta. Un paciente con muerte cerebral no va a despertar, aunque le hagas lo que hagas. No va a despertar, ya está muerto, es irreversible. En este caso, pues el Doppler transcranial es el método diagnóstico más usado, ¿verdad? En este caso, mediante ultrasonido se detecta su llegada o no del flujo efectivo al cerebro. Es el más utilizado de los tres porque se va a realizar en la cabecera del paciente y no hay que moverlo, ¿verdad? Aquí tenemos una arteriografía, o sea, incluso una angiografía y un SPECT. Entonces vemos cómo hay ausencia. Miren, ninguno. Entonces ahí instilamos, porque obviamente existe la circulación por el latido cardíaco. Al instilar pues medios de contraste no vamos a ver ningún vaso sanguíneo. Mira, ningún vaso. Aquí no hay ningún vaso reflejado. Mire, y esta es una angiografía. No se detecta nada, mira. Nada, ningún vaso detectado. Entonces, esta es un diagnóstico inequívoco de muerte cerebral. Bueno, muchas gracias por ver el video. Próximo video de la serie será síndromes topográficos. Bueno, sin más que decir, espero les haya gustado el video, les haya sacado de dudas, hayan aprendido lo que es coma y muerte cerebral. Espero les haya gustado, les haya servido. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. No olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.